compañero Matías? Bárbaro. ¿Me aguantan un ratito, un segundito por las dudas? Listo. Ajá. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy, 27 de octubre de 2023. Les saluda Dayana Ureña Solís. Gracias a quienes pues nos acompañan desde nuestro país y más allá de nuestras fronteras y nos siguen en vivo en esta transmisión a través del Facebook Live de Alternativas. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y preguntas. Siempre es un gusto para nosotros poder ver sus aportes. Vamos en este momento a compartirles una introducción, ¿verdad?, de nuestro espacio sobre el espacio Alternativas, dónde nos pueden encontrar, en cuáles plataformas, desde la voz de nuestro querido compañero José Mario. Vamos a ver por acá. Okay. Ay, creo que hay un cuadro acá que me está estorbando. Listo. Presentamos Alternativas. Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Alternativas. Espacios sin fines de lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 10 p.m. a las 12 medianoche por Radio Actual 101.7. Alternativas. Muy bien, ahí pudimos escuchar entonces, ¿verdad?, sobre nuestro programa Alternativas, donde nos pueden encontrar. Seguimos entonces por acá. Bueno, para quienes no nos pueden, ¿verdad?, seguir en esta transmisión en vivo, recordarles que este programa se estará entonces retransmitiendo mañana de 10 a 12 medianoche por Radio Actual en la 101.7 FM. O también que pueden buscarnos por medio de las radios digitales, Radio Soberanía, Radio Revolución, y también pues en plataformas como YouTube y Spotify. Ahí pueden ver los diferentes programas de alternativas desde hace ya varios años que tiene de estarse transmitiendo. En este momento extendemos un agradecimiento al grupo encargado del tema de realidad internacional por hacer posible este espacio de conversación y de reflexión de esta noche. Además, vamos a darle la bienvenida a Luis Ángel, que nos acompañará hoy en esta moderación, a quien le pedimos que nos regale unas palabras. Adelante, Panga. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ante todo, muy buenas noches. Muchísimas gracias a la compañera Dayana, al colectivo de Alternativas que hace posible que estemos al aire hoy con un programa tan rico como el que tenemos en esta tarde. Muchas gracias al compañero Matías Casiahue. Nos corrige, por favor, si lo estamos pronunciando mal. Perdón, que desde Buenos Aires está con nosotros en esta oportunidad, Buenos Aires, Argentina. Y esperamos que se integre pronto el compañero Jacobo Torres de León, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que también va a participar en este programa, que hoy hemos titulado Ucrania, una guerra programada. Reitero, Ucrania, una guerra programada, signos de interrogación. Y pues es un tema de vigente actualidad, es un tema tremendamente importante y es un tema que creo que va a despertar realmente muchísimo interés en toda nuestra audiencia. Siempre empezamos con un pequeño comentario y en esta oportunidad lo voy a dividir en dos partes muy brevemente. Primero, a nivel nacional,
Y he de plantear al respecto que me alegra muchísimo, nos alegra muchísimo que realmente el pueblo costarricense esté tan activo, ¿verdad? Como lo demostró el miércoles pasado en esa manifestación realmente supermasiva, superpoderosa, ¿verdad? Que para la defensa de la seguridad social en Costa Rica, para la defensa de los derechos humanos en Costa Rica, para la defensa de lo que plantea el artículo 50 de la Constitución Política Costarricense, de la obligación que tiene nuestro gobierno y de proporcionarle al pueblo el mayor bienestar posible. Así reza más o menos el título, lo más importante del artículo 50 de la Constitución. Pues se manifestó el pueblo contundentemente, ¿verdad? Exigiéndole al gobierno justamente que gobierne para el pueblo costarricense realmente y no para las cámaras, sino para los grandes ricos transnacionales y nacionales como lo está haciendo hasta ahora. Eso me alegra, nos alegra supremamente, pero nos preocupa también el hecho de que sencillamente nos limitemos a esa manifestación nada más y luego todo el mundo para las casas y luego todo el mundo a reorganizarnos para la próxima manifestación. Y resulta que creo, reitero, por cierto, que se me había olvidado advertirlo, que todo lo que yo diga en este momento es absoluta responsabilidad mía. No compromete para nada ni al programa, no compromete para nada al panel, no compromete para nada a los compañeros del panel, reitero, y no compromete para nada a la radioemisora ni al programa Alternativas, es asunto mío. Entonces, creo que la actitud que debe seguir a la gran manifestación del miércoles pasado, es la de convertirnos en poder popular. Dayana ya conoce este cuento mío, ¿verdad? De hace años, definitivamente, ¿no? Ese proceso que nos convierta en un pueblo realmente, bueno, los pasos son los de siempre, ¿verdad? Un pueblo despierto, un pueblo muy bien informado, que en ese sentido Alternativas pretende ser una pequeña contribución a este proceso de información, ¿verdad? Un pueblo informado, un pueblo, y esto es muy importante, estudioso de la realidad. Cuando nos informamos metódicamente estudiamos, ¿verdad? Entonces, estudiosos de la realidad, no solo nacional, sino de su contexto. Y precisamente el programa de hoy pretende eso, precisamente contextualizarnos, ¿verdad? A nivel mundial, pues todo lo que pasa en el mundo nos afecta. Entonces, un pueblo estudioso e informado, un pueblo unido, el pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Y no es un decir, sino que es real. Un pueblo unido, un pueblo organizado para que la unidad tenga sentido realmente en un pueblo organizado, un pueblo empoderado, porque unidos somos más y más fuertes, y empoderado quiere decir eso, que caramba, el pueblo unido jamás será vencido realmente, ¿no? Pero además un pueblo movilizado, que ya lo estamos haciendo, y convertido en poder popular. ¿Y qué es el poder popular en este caso concreto? No es ninguna importación de ninguna ideología, no, no. Recordemos que el artículo 9 de nuestra Constitución Política, párrafo primero, dice en lo que me interesa destacar que el gobierno de la República es popular, participativo y lo más importante de todo es que el gobierno de la República lo ejerce el pueblo y tres poderes. Y en derecho constitucional, las palabras no están puestas al azar, sino que lo que está primero domina todo lo demás. Eso significa entonces que el pueblo costarricense está por encima de los poderes. Y es lógico, si somos una democracia de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Demos pueblo, platos poder. Si nos jactamos de ser formalmente una democracia, convirtámosla en realidad, que el pueblo es el que decida su propio destino y que simplemente los tres poderes sean administradores que el pueblo nombra. Y de hecho, en febrero vamos a nombrar en las municipalidades a los administradores locales y en 2 años más estaremos nombrando a los administradores nacionales. Entonces, que el pueblo sea el que nombre a esos administradores y el que constantemente los esté presionando para que gobiernen a favor del pueblo, que es en última instancia el que paga, ¿verdad? El que paga toda la fiesta. Y en Costa Rica,
pagamos esa fiesta, la sufrimos y en este momento estamos un poco con los brazos cruzados esperando que una bala perdida nos toque, ¿verdad? Y eso no puede ser. Entonces, convertirnos en poder popular simplemente es que un pueblo despierto, unido, organizado, empoderado, movilizado, etcétera, se convierte entonces en el que, atención, ejerce ese poder que nos está dando la Constitución política, ¿verdad? El poder lo ejerce el pueblo y tres poderes. Es decir, que el pueblo se active para exigirle entonces a los tres poderes que trabajen para nosotras y nosotros, pueblo costarricense. Termino entonces enfatizando la parte nacional, enfatizando ese hecho, ¿verdad? Por favor, que lo que pasó el miércoles nos motive para constituirnos en poder popular y cómo hacerlo, que cada una de las organizaciones que ahí participó trabaje a fondo con sus asociados y con sus afiliados, etcétera, en un proceso de educación, perdón, de despertarnos, de informarnos, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces, que no nos dediquemos a pedirle al gobierno, sino que, como decía José Martí, parafraseándolo un poquito, los derechos no se mendigan, perdón, los derechos no se piden, se exigen, se arrancan, no se mendigan, ¿verdad? Y entonces tenemos todo el derecho de hacerlo. A nivel internacional, y con eso ya voy concluyendo mi comentario, reitero, hablo bajo mi responsabilidad nada más. Apoyo totalmente el irrestricto derecho que tiene el pueblo palestino de tener su patria libre, de tener su patria independiente, una patria en la que pueda vivir plenamente, definitivamente, el pueblo como lo merece, el pueblo palestino, un pueblo histórico, a tierras que en este momento le ha robado el sionismo internacional, que no es más que el capitalismo enquistado con toda la mala intención por Inglaterra y todo el capitalismo vigente, ¿verdad? En esa zona tan importante como es la de Oriente Medio, o Cercano Oriente, perdón. Entonces reitero mi total apoyo al pueblo palestino en su legítimo derecho de tener una patria justa, libre, autónoma, ¿verdad? Y con esto, pues, me silencio por ahora y muchas gracias por soportarme y estamos a la hora. Muchas gracias, Panga. Bueno, recordamos que el programa de esta noche se llama Ucrania, una guerra programada, y nos acompaña, bueno, Matías, quien con mucho entusiasmo, ¿verdad?, profesionalismo y compromiso contribuye a cumplir con los tres principios de la buena comunicación, como lo son entretener, formar e informar. Entonces vamos a darle la palabra a Matías para que se presente y le cuente al público que nos acompaña esta noche un poco, ¿verdad?, de usted, para que lo puedan identificar de la forma en la que usted guste. Adelante, Matías. Hola, Daniela, ¿y me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, qué alegría y demasiado compromiso con informar, entretener, es como muchísimo, pero bueno, es un gusto estar en contacto con ustedes. Mi nombre es Matías Casiagüe, soy politólogo, vivo en Buenos Aires, tengo 37 años, me desempeño como docente universitario en una universidad del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Universidad Nacional de Hurlingham, y soy desde hace 10 años analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, CLAE, un centro de estudios asociado al portal Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, cuyo director es el periodista de política internacional Pedro Brieger, que suele ser bastante conocido en algunos países de América Latina y particularmente el portal Nodal. También me especializo en temas geopolíticos, con alguna inclinación por los temas militares, por lo que desde hace ya 4 años, casi 4 años, me desempeño como secretario general de la Universidad de Defensa Nacional, que es la universidad que centraliza la formación de los militares y de los civiles para la defensa nacional de la República Argentina. Así que estoy también en esa tarea de gestión pública en una universidad pública de esas características, ¿no? de la formación de los militares y los civiles para la defensa nacional. Y bueno, además de toda la cuestión de CLAE y Nodal, tengo un pequeño y muy modesto programa de política internacional llamado Finisterre, en un canal de stream
que se llama La Neurona Rebelde. Es una iniciativa que empezó hace poquito, muy poquito, y que bueno, por suerte estamos muy contentos de los modestos pero progresivos impactos en la lectura geopolítica mundial, ¿no? Así que estoy también incursionando en este formato de stream que a veces me costó aprenderlo bastante, pero bueno, es una alegría inmensa poder estar acompañándolos. No, el gusto es nuestro y agradecerte que hayas aceptado la invitación para acompañarnos. Sin duda vamos a aprender muchísimo en este espacio de, bueno, de toda tu experiencia y de tu formación también. Entonces, no, más bien agradecerte a vos que nos acompañes. Y para el desarrollo de este programa se han dispuesto, ¿verdad?, varios ejes sobre los cuales ir organizando la conversación un poco para que las personas sepan más o menos cómo vamos a ir desarrollando. Bueno, vamos a hablar en principio sobre los orígenes de la guerra, cuáles han sido los actores principales y sus intereses en esta guerra, qué lugar tiene América Latina en la guerra y cuáles podrían, ¿verdad?, como visualizarse posibles caminos de solución a este conflicto. Y bueno, entonces para ya iniciar con esta parte, más bien, no sé, Panga, si te doy la palabra o de una vez entramos, Matías, con el tema ya para iniciar. Vos me decís si estás listo. No tengo ningún Adelante. inconveniente, lo que me digan, si Luis quiere intervenir, por supuesto, pregúntenme o hacemos un intercambio, opinemos, digo, porque todos sabemos un poco de este conflicto, ¿no? Ok. Entonces, adelante, ¿no, Matías? Con el primer eje, ¿verdad? El primer eje, yo creo que en clave de antecedentes, y aunque parezca medio aburrido, es importante entender que la configuración de este conflicto tiene sus orígenes en la disolución de la Unión Soviética, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la por entonces República Socialista Soviética de Ucrania, a la salida, a la disolución de la Unión Soviética, la hegemonía del Partido Comunista, ¿sí?, de Ucrania fue reemplazada por una hegemonía que fue la del Partido de las Regiones, ¿no? Y que este Partido de las Regiones tenía que ver con, sobre todo, el peso específico que las provincias, dicho mal y pronto, o sea, las unidades subnacionales tenían con respecto a la capital, con respecto a Kiev, y particularmente las provincias del este de Ucrania, que son todas de cultura y de idioma ruso, ¿sí? Son rusoparlantes, ¿no? Todo lo que sería el sureste de la actual República de Ucrania. Son provincias que eran de la por entonces República Socialista de Ucrania, de idioma ruso, donde todo eso en el marco de la Unión Soviética importaba muy poco, pero que en el momento de la disolución de la Unión Soviética, esas territorialidades rusas quedaron incrustadas dentro del Estado Nacional, del Estado-Nación ucraniano, ¿sí? Esto generó siempre desequilibrios políticos permanentes entre Kiev, la capital de Ucrania, y las regiones, ¿no? Y las regiones, desde el 91, la disolución de la Unión Soviética, hasta la famosa Revolución Naranja, el Partido de las Regiones y las regiones políticas ejercieron esa hegemonía. Esa hegemonía efectivamente se rompió en el año 2004, fines de 2004, 2005, con la llamada Revolución Naranja, que básicamente pretendía una apertura del régimen, una mayor apertura del régimen político y un mayor protagonismo de Kiev, que es una ciudad densamente poblada, ¿sí? Es la más poblada del país, ¿sí? Y es la que pretende un juego más europeo de Ucrania, más que euroasiático, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esto era tan así que Víctor Yanukovych, por entonces presidente de Ucrania, había nacido en Donetsk y había sido gobernador de Donetsk, que es hoy una de las repúblicas populares separadas de Kiev, digamos, del gobierno de Kiev, e incorporadas en el conflicto, en el contexto de esta guerra, como una república federada a la Federación de Rusia, ¿sí?
La Revolución Naranja fue esa primera crisis de la hegemonía de los partidos de las regiones y del regionalismo ucraniano, sobre todo del este y del sur, en el año 2004, en los años 2004-2005, y eso se profundizó con las famosas revueltas del Euromaidán, cuando el gobierno ucraniano suspende las negociaciones con la Unión Europea para el ingreso de Ucrania a la Unión, ¿sí? Eso genera una serie de protestas muy heterogéneas que se denominaron el Euromaidán, o sea, las revueltas en favor de la Unión Europea, que ocuparon, sobre todo protagónicamente, la plaza central, ¿sí?, de Kiev durante varios meses incluso, con represiones, con protestas y demás, que determinaron la salida definitiva de Víctor Yukachenko del gobierno del país, ¿no? Cuando sucede eso, en el 2014, la península de Crimea anuncia su separación de Ucrania y su pronta anexión a la Federación de Rusia en un primer conflicto, en un primer momento de este conflicto ruso-ucraniano, ¿sí? Lo que pasa es que Crimea es indudablemente rusa. Por Crimea y por esa península, el 90% de la población es ruso parlante, se identifica como nacional ruso, como miembros de la nacionalidad rusa o panrusa, ¿sí? Y entonces había muy poca discusión mundial. Crimea está muy íntimamente asociada a la historia de la propia Unión Soviética y a la historia industrial de la Unión Soviética. En Crimea está Sebastopol y está el complejo naval más importante de la Unión Soviética, ¿sí? Al igual que gran parte de lo que es el este de Ucrania, ¿sí?, con una serie de ciudades muy industriales y muy vinculadas a la historia de la revolución rusa, ¿sí? Ese conflicto de Crimea, esa guerra de Crimea, terminó muy rápidamente y hubo una serie de acuerdos celebrados en la capital de Bielorrusia, de Minsk, que generaron condiciones de una paz inestable en la región, porque en paralelo a la situación de Crimea se levantaron las áreas orientales de Kiev, o sea, Lugansk y Donetsk, el Donbass como región cultural rusa dentro de Ucrania, y empezaron a aparecer gobiernos autonómicos de esas regiones del oriente prorruso ucraniano, ¿sí? En paralelo, tras la caída de Yukachenko, lo que sucede es que gana hegemonía en Kiev y en el gobierno ucraniano los sectores ultranacionalistas, sobre todo occidentales y pro-occidentales en lo ideológico, ¿sí?, que incluso ejercieron episodios de violencia sobre población civil indefensa. Y que por eso se justificaba incluso la aparición de estos autogobiernos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en clave de autodefensa, producto de los ataques del Estado ucraniano y de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas ucranianas sobre población civil, ¿no? Entonces, desde el año 2014 hay un episodio y un conflicto latente, una guerra híbrida, ¿sí?, una guerra de baja intensidad en el oriente ucraniano, y que Rusia, en función de preservar los acuerdos de Minsk, permanentemente regulaba y administraba en un diálogo con esos protogobiernos del Donbass y con Kiev, ¿no?, en un permanente tire y afloje y de negociación, sin terminar de reconocer esos procesos, ¿no? ¿Me escuchas bien, Dayana? Bien. En ese contexto, en el último tiempo llegó al poder el actual presidente ucraniano, ¿sí?, Zelensky, que es de las fracciones más de ultranacionalismo, de tintes incluso neofascistas, de Ucrania, y que en su lógica y en su ideología pro-occidental volvió a reactivar y acelerar la eventual firma del ingreso a la Unión Europea y particularmente del ingreso del país a la OTAN. En ese contexto y ante los persistentes ataques a sobrepoblación civil del Donbass, Rusia decidió hace ya casi 2 años, en febrero del 2022, en febrero de 2022, aplicar su doctrina político-militar
que establece que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia están preparadas, alistadas, entrenadas para defender a la población de la Federación de Rusia y a todo nacional ruso de sus fronteras, ¿sí? Y en esa clave inició una operación militar especial en febrero del año 2022 en función de en la lógica de la Federación de Rusia y de su gobierno, de Moscú, de Vladimir Putin, en función de intentar desnazificar el gobierno de Kiev, ¿no? En función de los preceptos ultranacionalistas de tintes neofascistas de Volodymyr Zelensky, el actual presidente ucraniano, ¿sí? En ese contexto, lo que sucede es que esa operación militar ensaya un primer momento de la guerra, que se vivió hasta no hace mucho tiempo, que en ese primer momento de la guerra fue intentar básicamente hacer colapsar el gobierno de Kiev, ingresando por 4 frentes distintos a la República Ucraniana con esa operación militar especial, ¿sí? Tratando de evitar el menor daño posible sobre población civil, ¿sí? Uno de esos movimientos era generar un movimiento envolvente sobre Kiev, y ese episodio efectivamente no sucedió, por lo cual de los 4 frentes de ataque que Rusia realizó sobre Kiev, replegó 2 de los mismos, replegó ese movimiento envolvente de Kiev ante la imposibilidad de hacer caer el gobierno de Zelensky, hay que decirlo, ante la fuerte defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas, y se concentró en establecer posiciones en el oriente de Ucrania, en el Donbass, reconociendo esas dos repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, y intentando conectar el oriente de Ucrania con el suroriente, con la península de Crimea, por tierra, ¿sí? Rusia, desde hace ya aproximadamente un año, atrincheró sus posiciones ahí y fijó sus posiciones ahí, evitando un ataque que extendiera el conflicto a el centro, sur, y norte y occidente de Ucrania, ¿no? Y desde hace un año aproximadamente el escenario es ese, ¿no? Ese es el escenario, si se quiere, operacional, pero bueno, por supuesto habría que hacer una lectura más de la geopolítica y de lo que significa Ucrania, ¿no? Y que más allá de lo operacional, qué consecuencias y qué dimensiones estratégicas fue adquiriendo Ucrania, en tanto y en cuanto uno puede dar una primera definición. Ucrania es, por lejos, el conflicto armado más importante del siglo XXI. Entonces, en ese contexto, no solo pelean 2 países de Europa Oriental, sino que pelean fuerzas que lo trascienden en términos estratégicos, convirtiendo a Ucrania en un teatro de operaciones de un conflicto mucho más grande, y que invitan a uno a pensar a Ucrania como una guerra europea en territorio ucraniano, una guerra europea entre la OTAN y la Federación de Rusia, por un lado, y, por decirlo de alguna manera, entre los Estados Unidos y Occidente y el norte global, por un lado, y China, Rusia y el mundo emergente o el mundo del sur global, como también se lo ha dicho. Ese es el contexto más estratégico de este conflicto, que ha tenido en el último tiempo algunas definiciones más particulares, ¿no es cierto? No sé si, Dayana, voy bien, y si querés comentarme algo, preguntar algo, si me dan incluso un segundito para atender algunas cuestiones domésticas y seguir. Gracias. No, más bien vamos a darle la palabra a Panga, que es el que lleva la batuta esta noche. Yo le voy a acompañar aquí por cualquier cosa, pero entonces vamos a darle aquí a Panga. Adelante. Sí, y bueno, ante todo, muchas gracias a Matías. Realmente es una exposición brillantísima desde todo punto de vista. Y no solo brillante per se, sino por los contenidos a fondo, ¿verdad?, que tiene y todo lo que toca. Indudablemente es una exposición tremendamente valiosa para contextualizar todo el asunto. Yo quería agregar algunos elementos, reitero, mi propia perspectiva.
en 1992, 80, finales de los 80, principios de los 90, cuando se derrumbó, y eso cuando digo que se derrumbó, me quedo muy corto, ¿verdad? Con esa concepción. Cuando desapareció la Unión Soviética, se firmaron una serie de convenios, ¿verdad? Desde mi punto de vista, la dirigencia soviética de la época traicionó totalmente la auténtica revolución soviética en sí, rusa, ¿verdad? Y soviética en sí. Se firmaron algunos acuerdos, no, un montón de acuerdos con Occidente, con los Estados Unidos, porque vale la pena recordar que todo el contexto, reitero, hablo bajo mi responsabilidad, todo el contexto en el que se desarrolla esta guerra de Ucrania está asignado, como ya lo estaba señalando Matías, por una lucha global entre dos sistemas. El sistema capitalista neoliberal, que siempre digo desde mi punto de vista, el sistema capitalista neoliberal, que desde mi punto de vista es homicida, es ecocida, es plutocrático, es cleptocrático, insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Y una nueva orden unipolar totalmente, ¿verdad? Con hegemonía total de los Estados Unidos y de sus satélites, ¿verdad? Porque desde mi punto de vista, vergonzosamente Europa, ¿verdad? La colonialista Europa se ha convertido en una, Europa especialmente la de la OTAN, ¿verdad? La afiliada a la OTAN y a la Unión Europea, se ha convertido en una colonia de los Estados Unidos, definitivamente, ¿no? Así descaradamente. Entonces, el capitalismo neoliberal liderado por los Estados Unidos, cuando hablo de Estados Unidos no me refiero al pueblo estadounidense, incluso no me refiero siquiera a Biden, que es un títere, desde mi punto de vista, ¿verdad? De los grandes intereses capitalistas como son el complejo militar industrial, el complejo petrolero, el complejo financiero, el complejo sionista, por cierto, que está ahí tremendamente metido, el complejo del crimen, incluso ustedes saben que el crimen es un negociazo brillantísimo, la criminalidad es la esencia misma del sistema capitalista, ¿verdad? Y entonces el complejo que maneja el crimen. Por cierto que en Costa Rica, hago un paréntesis, la criminalidad no la va a detener este gobierno, porque este gobierno es defensor del sistema cuya esencia es la criminalidad en sí, desde todas las formas, ¿verdad? La inseguridad ciudadana, por ejemplo, es un negocio. Pero bueno, volviendo a la historia original, es una lucha entonces. Ucrania, como bien lo señala Matías, es el escenario de la lucha, de la guerra más importante, efectivamente comparto totalmente, ¿verdad? Que se está desarrollando en el mundo, porque es el choque de un sistema capitalista neoliberal que desde mi punto de vista está en decadencia absoluta y está dando los últimos aleteos a un sistema multipolar, a un sistema que poco a poco, ¿verdad?, girará hacia un sistema humanitarista, ecologista y llámese como se llame, con gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, a un sistema entonces multipolar que en algún momento, también desde mi punto de vista, se convertirá en sin polaridades. Algún día tendremos un planeta Tierra formado por naciones que se darán como una gran cooperativa, ¿verdad? Asociados, libres ahí, ¿verdad? Colaborando por el bienestar de todos con todos, donde se radique totalmente la competencia típica de este sistema vigente, ¿verdad? En este lado del sistema capitalista, por la solidaridad, por la cooperación. Entonces, reitero, lo que hay ahí es un choque de dos sistemas, ¿verdad? Y entre los convenios que hubo, cuando ya la Unión Soviética se estaba derrumbando, fue de que Occidente no iba a acercarse jamás, ni a penetrar jamás hacia el oriente, ¿verdad? Para poner en peligro a Rusia, ¿verdad? Y entonces se firmaron los tratados respectivos. Esto lógicamente fue traicionado por Occidente, por los Estados Unidos, por ese gobierno de las transnacionales. Y fueron rodeando a Rusia, ¿verdad? De todo un escudo ahí beligerante totalmente, incluso atómico, etcétera, ¿verdad? Y entonces Rusia dijo, no, esto no puede seguir así, definitivamente.
al pueblo ruso le ha costado mucho ser lo que es, ¿verdad? Muchísimas guerras y luchas. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial fue quien puso el mayor esfuerzo y casi 30 millones de víctimas, ¿verdad? Entonces el gobierno ruso en ese sentido, y por dicha apareció Putin, ¿verdad? Con todos los pros y contras que tenga, ¿verdad? Putin representa realmente una vuelta a la dignidad del pueblo ruso, ¿verdad? Reitero, respeto a los que no están de acuerdo con eso, ¿verdad? Y entonces Putin organizó nuevamente Rusia, ¿verdad? Y entonces dijo, no, esto no puede seguir así. Y entonces empezó por pues, apoyar a la gente que, como bien señala Matías, del oriente de Ucrania, pues como rusos que son, ¿verdad? Querían agregarse a la Federación Rusa. Y entonces Putin apoyó toda esa situación. Entonces, obviamente, Estados Unidos, el gobierno, a quien no le interesa para nada ni la democracia ni la libertad, sino que lo que le interesa son sus intereses económicos puramente, agrandarlos al máximo, tomó a Europa, ¿verdad? A sus aliados allá, como, digámosle de alguna manera, como mazo, ¿verdad? Para golpear a Rusia. Incluso llegó a tal extremo la mafia esta que gobierna Estados Unidos, de que a Alemania, que se estaba nutriendo del gas soviético baratísimo, la obligó a no comprar más. Incluso Biden dijo en algún momento, si Rusia pretende seguir defendiendo a la parte de Ucrania rusa, ¿verdad? Al Donbass, Crimea, el Nord Stream, ¿verdad? El famoso gasoducto va a desaparecer, y efectivamente lo dinamitaron, ¿verdad? Lo desaparecieron, lo descompusieron. Y Alemania, esa argolla que gobierna Alemania, totalmente pro-gringa, ¿verdad? Aceptó el asunto. Y entonces Alemania le está comprando gas carísimo a Estados Unidos, ¿verdad? Pudiendo estarse nutriendo de... Y entonces Alemania está en decadencia económica total, como el resto de Europa, ¿verdad? Y el gobierno estadounidense, con esto ya termino, no tendrá ningún empacho en desatar incluso una conflagración nuclear ahí en Europa, ¿verdad? Si hay que destruir Europa, no le importa definitivamente lo que le interesa, porque por otro lado, y con eso sí doy el toque final por ahora, ¿verdad? Lo que a esa mafia que gobierna Estados Unidos le interesa es vender armas. Por ejemplo, ¿verdad? El complejo militar industrial. Y entonces, ¿qué está sucediendo en la guerra de Ucrania? Una venta tremenda, ¿verdad? Deshacerse de un montón de armas, ¿verdad? Venderlas a como de lugar y mandarlas así indiscriminadamente. En estos momentos se están entrenando pilotos para los F-15, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Rusia, pues que es experta en guerra, ¿verdad? Efectivamente ha contenido el avance, ¿verdad? Y ya incluso hay deserciones en el ejército ucraniano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en fin, ese era el pequeño aporte que quería hacer a esta primera parte. Así es que ya hago silencio. Ok, vamos a ver, creo que me escuchan ahí. Bien, es Sí, que por de allá. pronto me dijo que mi micrófono no estaba funcionando. No, agradecer a ambos, ¿verdad? Por esta primera parte de contextualización. Yo creo que siempre es importante en temas como este saber de dónde partimos, ¿verdad? O a qué se debe un poco todos esos antecedentes sobre este tema y sin duda y muchas veces desconocemos todo lo que hay antes del conflicto en sí, ¿verdad? De Ucrania y Rusia. Ahora, bueno, quizá podemos hablar un poco entonces, que ya Panga estuvo ahí como adelantando sobre cuáles son esos actores principales en esto y cuáles son sus intereses en la guerra, precisamente en respuesta a esta pregunta del programa, ¿verdad? Que dice Ucrania, una guerra programada, ¿verdad? Ok, fue algo que surgió definitivamente por un conflicto interno, fue provocada, ¿cómo es este asunto? Entonces, bueno, vamos a continuar un poco con esa segunda parte. Adelante, Matías.
No, excelente, recién la intervención de Luis es impecable, digamos, comparto ese criterio, tiene que ver efectivamente con la sistemática, lenta pero progresiva incursión de la OTAN hacia Oriente, ¿no? Sobre todo, en particular hacia Rusia, digamos, tratando de cercar a Rusia, con algunas definiciones que de hecho tanques de pensamiento de la OTAN, del otanismo, han planteado con la idea de el desarticular, desagregar territorialmente a la Federación de Rusia y ubicarla en un lugar de segunda, tercera potencia mundial, ¿no? Ese es el marco de la guerra de Ucrania, ¿no? Hay grandes usinas de pensamiento vinculadas estrechamente al otanismo, a la OTAN como institución, como complejo institucional de la guerra y de la defensa de Occidente, que planteaban esta idea, ¿no? Y hacia ese lugar fueron sistemáticamente durante años, haciendo ingresar a la Unión Europea, pero particularmente a la OTAN, a países vecinos de Rusia, ¿no? Y la situación de Ucrania, que tenía ya varios años de conflicto, estamos hablando de un conflicto que tiene sus orígenes en la propia disolución de la Unión Soviética y con claridad desde la Revolución Naranja de fines del 2004, es un conflicto que viene increciendo desde hace muchos años, ¿no? En ese contexto es evidente que el cambio de mandato en la Casa Blanca entre Donald Trump, un actor del proyecto estratégico neoconservador, y por Joe Biden, un actor del proyecto estratégico globalista, ¿sí?, cambió la política en relación hacia Rusia. Algo similar ocurrió en la Unión Europea con el cambio de gobierno en Alemania, donde la socialcristiana conservadora Angela Merkel pretendió permanentemente un diálogo y un comercio y una vinculación con Rusia para que Rusia se convierta en la gran proveedora energética de la Unión Europea y del complejo industrial alemán, y eso ha cambiado, y cambió evidentemente desde que Olaf Scholz, un socialdemócrata, también de perfil estratégico globalista, se intentara permanentemente desmarcar de las acciones y de la vinculación comercial que Angela Merkel en sus ya más de 10 años de gobierno como canciller de Alemania había construido en un vínculo tenso pero estrecho con Vladimir Putin, ¿no? Y en ese contexto, con el cambio de gobierno en la Casa Blanca y el cambio de orientación estratégica del gobierno norteamericano, la decisión para hacer ingresar a Ucrania a la OTAN fue lo determinante. De hecho, en el marco de los acuerdos de Minsk, mientras no se discutiera la soberanía de Crimea en manos de la Federación de Rusia, la cuestión, aunque reñida, Rusia la aceptaba. Es decir, no había inconveniente con que Ucrania se integre a la Unión Europea, pero sí había inconveniente si se ingresaba a la OTAN. Entonces, el hecho que reescala el conflicto y que genera el estallido de esta guerra, que ya pronto va a cumplir 2 años, es esa posibilidad de ingreso de Ucrania a la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no?, al foro militar más importante de Occidente y del norte global, y por supuesto de los Estados Unidos, ¿no? En ese contexto, repito, Rusia aplica su doctrina militar de realizar una operación militar especial para intentar desnazificar Ucrania, algo que finalmente no sucedió porque Ucrania resistió, las Fuerzas Armadas de Ucrania resistieron, y particularmente el gobierno de Kiev fue sostenido artificialmente desde afuera, ¿no?, incluso con un Zelensky que se la pasó por los países europeos en ese peor momento, primer momento de la invasión y de la operación militar especial de parte de Rusia. Ahora bien, no podemos limitarnos a analizar solamente los actores en función de los que intervienen de manera directa en el teatro de operaciones, ¿no? Y repito una idea que había planteado anteriormente, ¿no? La guerra de Ucrania es el conflicto armado más importante del siglo XXI, y la guerra de Ucrania es en realidad la guerra europea en territorio ucraniano. La guerra de Ucrania es el conflicto armado militar
más importante que sucede en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y Ucrania es el teatro de operaciones de lo que nosotros hemos denominado el conflicto estratégico del G2, ¿sí? Del conflicto estratégico entre Estados Unidos y China, no solo como estados-nación potencias, una hegemónica y la otra emergente, sino como redes financieras, tecnológicas, económicas, institucionales, militares, ¿sí? Que confrontan a cielo abierto en territorio ucraniano. Si hablamos de actores, uno no puede negar que las Fuerzas Armadas de Ucrania se sostienen aún en conflicto producto de la provisión permanente de armamento de la Unión Europea y de los Estados Unidos, y sobre todo, particularmente, del financiamiento norteamericano. La guerra y el gobierno de Ucrania se sostiene producto del financiamiento norteamericano al conflicto, algo que incluso ha generado tensiones porque Estados Unidos intenta trasladar ese financiamiento de la guerra a los países de la Unión Europea, que a pesar de que han aportado económicamente a Ucrania para el sostenimiento de la guerra, eso no ha sucedido en la magnitud y en la cantidad de lo que ha hecho los Estados Unidos. Del lado de Rusia, algo similar sucede de manera muy estrecha, particularmente con China e incluso con países como la India, ¿sí? Una de las sanciones económicas más pesadas que cayó sobre Rusia luego del inicio de la operación militar especial fue que las tarjetas de crédito de consumo ciudadano, Visa y Mastercard, abandonaron Rusia. Eso significaba que el 80% de los ciudadanos rusos con tarjetas de crédito dejaban de tener crédito, dejaban de tener tarjetas para el uso comercial permanente y diario de sus microeconomías. Y China salió a su respaldo y en menos de 40 días, el 80% de la población rusa que tenía tarjetas de crédito pasó a tener un sistema de tarjetas de crédito chino que no es ni Visa ni Mastercard, ¿no? Otro tanto sucedió con las sanciones al Banco Central de la Federación de Rusia, y otro tanto sucedió también incluso cuando se decide la desconexión energética de la Unión Europea a la Federación de Rusia, a partir de que la Federación de Rusia empieza a ser hoy por hoy ya no proveedor energético de Europa, como lo pretendía con el gasoducto Nord Stream 2, sino ser proveedor energético de China e incluso de la propia India, ¿no? Esto ha tenido también consecuencias, por supuesto, en la Unión Europea, porque sin lugar a dudas, la energía que la Unión Europea consumía a instancias de Rusia era una energía muy barata, ¿sí? La desconexión energética de la Unión Europea con Rusia ha llevado a que ese déficit energético sea cubierto con gas natural licuado de los Estados Unidos, que es una energía muchísimo más cara. Por lo tanto, implica un gasto mayor en los costos de producción de la producción industrial europea. Por lo tanto, significa que el principal costo de guerra hoy recae sobre la Unión Europea y sobre una virtual descapitalización, producto que tiene que pagar una energía mucho más cara, 3, 4 y hasta 10 veces más cara de lo que significaba el gas ruso como gran proveedor energético de la Unión Europea y sobre todo particularmente del complejo industrial alemán, ¿no? Entonces, en algún punto se dice que hay una dimensión de que Estados Unidos se está capitalizando siendo proveedor energético de la Unión Europea con la intención de, a partir de ahí, obtener mayores cuotas de beneficio, de valor económico en su combate, en su pelea con China, por ganar lo que el propio Joe Biden ha dicho, ganar el siglo XXI a China, ¿no? Y en ese contexto, uno ve que Ucrania se ha convertido en un teatro de operaciones de fuerzas que evidentemente trascienden la vida de Rusia y la vida de Ucrania, y particularmente
trascienden las vidas de ucranianos y de rusos, de ciudadanos del común, y particularmente de los ciudadanos del Donbass, ¿sí? Donde hoy está básicamente la guerra estancada en términos tácticos, ¿sí? Hoy la guerra ya desde hace un tiempo está en un compás de espera, en un estancamiento, ¿sí? Con una muy anunciada contraofensiva ucraniana que solo ha movido las fronteras en muy pocos lugares y no más de 10 kilómetros, ¿sí? Y con una Rusia que no está decidida a atacar, porque insiste en la idea de una operación militar especial, no en una guerra abierta, franca y convencional, que implicaría, por ejemplo, bombardeos estratégicos sobre posiciones civiles, sobre infraestructura civil, ¿sí? Sino que está decidido a sostener el conflicto, en ganar tiempo y desgastar, en esa lógica de una guerra de desgaste, desgastar a Kiev para forzar una negociación con la Unión Europea y con los Estados Unidos, a sabiendas que las sanciones económicas, a pesar que han detenido el crecimiento del PBI ruso, no han significado un desgaste económico generalizado para esa economía, producto sobre todo de esa potenciación de su proyecto estratégico, que es el proyecto estratégico euroasiático, y de su vinculación con China en múltiples foros, como la Organización para la Cooperación de Shanghái, y sobre todo, particularmente desde el último tiempo, desde el BRICS, ¿no? En un sentido donde efectivamente este G2 es la batalla entre Estados Unidos y China, pero también es la batalla entre el G7 y los países del norte global, de Occidente, y los BRICS, que ahora recientemente se han ampliado, de hecho, con el ingreso de 6 países, entre ellos el mío, la República Argentina. Entonces, en ese contexto uno ve que las magnitudes de la guerra de Ucrania trascienden las fronteras europeas, y en el teatro de operaciones, a pesar de que hay fuerzas armadas ucranianas y de Rusia peleando, lo que uno ve es un combate a gran escala, ¿sí? Un combate a una gran escala que incluso el propio Elon Musk, el famoso multimillonario, millonario, dueño de SpaceX y de TwitterX, ahora desde hace poco tiempo, ha determinado y ha planteado el escenario de que en Ucrania, sumado a lo que acontece en la franja de Gaza entre Israel y Palestina, están configurando el escenario de una eventual tercera guerra mundial, y que a su criterio, un criterio claramente neoconservador, trampista, plantea un criterio de desescalar esta posibilidad de una tercera guerra mundial y abrir un compás de negociación con Rusia, al fin y al cabo que Ucrania es un país hermano de Rusia en términos históricos y culturales, particularmente el oriente ucraniano, dando a entender Elon Musk que lo que debería ser Occidente, la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos es reconocer cierta partición formal o material del oriente ucraniano de Kiev, ¿no? Básicamente, o que eso se configure como una región administrativa especial, un modelo muy parecido al que sucedió en Irak y la región del Kurdistán iraquí, o que abiertamente se reconozca a Crimea, Donetsk y Lugansk como parte plena de la Federación de Rusia, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto, y creo, me atrevo a decirte, que configurado ya los casi 2 años de conflicto en febrero próximo, ¿sí? a pocos 4 meses de cumplirse los 2 años de la guerra, creo que vamos a tener prontamente novedades producto de los últimos acontecimientos que han sucedido, particularmente en Ucrania y particularmente en los Estados Unidos en relación al conflicto ucraniano, y a cierto reparo de que efectivamente la contraofensiva ucraniana, que pretendía efectivamente expulsar a la Federación de Rusia del oriente ucraniano, no significó en términos tácticos una victoria militar, ni mucho menos, ¿no? Así que creo que en breve va a haber algunas noticias y algunas novedades en función de lo que ha sucedido, sobre todo particularmente estos 2 últimos meses, ¿no? Septiembre y octubre, que se nos acaba. Sí, compañero Matías, estoy como, pero sí, totalmente de acuerdo con todo lo que planteas.
y además ampliadas, pero muy ricamente, como decimos por acá, ¿verdad? Con una gran riqueza, toda una serie de conceptos que se definen, pero no se aclaran en el ir y venir de noticias sobre este conflicto. Es tan rico todo el análisis, ¿verdad? Que genera este proceso que se está dando allí en el oriente de Ucrania y el occidente ruso, ¿verdad? Es tan rico que, en efecto, lo que planteabas, al principio se consolida totalmente. Es la guerra más importante realmente, ¿no? La guerra más importante de la humanidad, de alguna manera, ¿verdad? Yo planteaba también ese choque entre los dos sistemas, ¿verdad? Y es que el sistema vigente capitalista neoliberal, vigente por acá, ¿verdad? No tiene futuro realmente, ¿no? Si la humanidad quiere destruirse, si la humanidad quiere suicidarse, que sigue con ese sistema, ¿verdad? Lo repito como un mantra, ¿verdad? El sistema vigente es, ya lo dije, ¿verdad? Por allí, es homicida, mata a la gente, ¿verdad? Sencillamente la gente se convierte junto con la naturaleza en insumos para generar capital, ¿verdad? Que eso es lo que le interesa al sistema financiero estadounidense, el sistema que son los que realmente gobiernan, ¿verdad? Los famosos banqueros, por cierto, muchos fundadores del sionismo, ¿verdad? Y toda la cosa, ¿no? Incluso históricamente, ¿verdad? Esta gente se ha consolidado como banqueros, ¿verdad? En Europa. Recuerdo un librito que se llamaba El Nido Cid, y quien financiaba las luchas, ¿verdad? Eran prestamistas, ¿verdad? Proto-sionistas, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Entonces, este sistema lo que le interesa. En la revolución sandinista, hago un paréntesis acá, a nosotros nos tocó participar desde Costa Rica, obviamente a favor de la revolución sandinista. Y una noche en enero de 1979, recordemos que el triunfo fue el 19 de julio, ¿verdad? De 1979, en enero, en el verano, para cada verano, aterrizó en el aeropuerto Juan Santa María, que es el internacional acá más cercano, a mi casa, por cierto, un avión cargado de armas gringas, ¿verdad? Los gringos le venden armas a todo el mundo, ¿verdad? Para la revolución sandinista. Estaba allí, por cierto, Ernesto Cardenal con una bolsa así grandota de dólares y un montón de cosas ahí, ¿verdad? $1.000.000, ¿verdad? Que estaba el asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo a esta gente, al gobierno estadounidense no le interesa para nada la libertad ni nada, sino hacer plata, realmente, ¿no? Entonces, reitero, un sistema homicida que no tiene ningún empacho en que si hay que envenenar a la gente, le pasan las de Milei, ¿verdad? Si hay que vender órganos, se venden órganos, ¿verdad? Si hay que vender a los hijos, se venden los hijos. Bueno, ya por decir, lo que me contabas extra micrófono, ¿verdad? El acto de ayer ante la televisión lo desenmascaró totalmente, está totalmente chocho, definitivamente, ¿verdad? Y no puede ser que el pueblo argentino, que se caracteriza por su cultura política, en gran medida y por su tradición demócrata, ¿verdad?, vaya a votar por este tipo, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que definitivamente no va a pasar, así que no va a pasar, quédate tranquilo. Y el Milei se vaya para el basurero de la historia lo más rápido posible, definitivamente, y para el manicomio de la historia, ¿verdad? Entonces, reitero, este sistema no tiene viabilidad, ¿verdad? Un sistema que es homicida, que mata a la gente, un sistema que nos tiene acá en Costa Rica, cuando planteaba lo de la bala perdida en el comentario inicial, no es mentira. Yo vivo en un pueblito chiquitito, recuerdo la canción aquella linda que decía, yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta, ¿recuerdas? Y una expresión boquiabierta, tiempos aquellos de los 70s. Bueno, entonces aquí no tenemos un puerto en la puerta, es un pueblito chiquitito, ¿verdad? Que ostentosamente se llama Grecia, que es tremendo, ¿verdad? Entonces, en Grecia, Costa Rica, era una comunidad totalmente pacífica, ¿verdad?
tranquila. A mí me encanta la noche. De hecho, soy un trasnochador empedernido, ¿verdad? Máximo que estudié filosofía, bueno, la sigo estudiando. Y entonces el filósofo, como decía aquel viejillo que se llamaba, ay, Dios mío, bueno, que decía que el búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer. Entonces nosotros lo levantamos al anochecer, definitivamente. Hegel, si mal no recuerdo. Bueno, nosotros somos nocturnos. Entonces yo me paseaba por mi ciudad tranquilísimo todas las noches, ¿verdad? Era muy amigo incluso de la policía y toda la cosa, ¿verdad? Andábamos ahí con toda la pandilla. Y hoy, después de las 8 de la noche, no se puede salir, porque te asaltan, porque te balean, porque te roban, porque te implican en narcotráfico. Es un despelote esta cosa, perdón el término que uso, ¿verdad? Y entonces, todo porque unos cuantos, y no me refiero a los pequeños narcotraficantes, a los que venden ahí el menudeo, sino a los que manejan el negocio grandísimo, ¿verdad? Que son los grandes, por cierto, los grandes banqueros, donde se lava el dinero del narcotráfico, en los grandes bancos, ¿verdad? Entonces, a esta gente, ¿verdad? Que es la que maneja realmente el negocio, y le interesan dos cosas. Estados Unidos es el mayor mercado de drogas, ¿verdad? En el mundo, ¿no? Entonces le interesa tener a su población totalmente tontita, ¿verdad? Y ojalá que todo el mundo haga lo mismo, ¿verdad? Y convertir todo aquello en plata para sus acumulaciones tipo Rico MacPato, ¿verdad? Que tenía aquella bodega llena de oro, ¿verdad? Eso es lo que le interesa a esta gente, ¿no? No importa que el oro venga, reitero, de matar a la humanidad. No importa que el oro venga de destruir la naturaleza, ¿verdad? Incluso este ecocidio que estamos sufriendo, ¿verdad? Ayer leía que 100 millones, ¿cómo era? 100 millones de hectáreas en el mundo están desertificándose, ¿verdad? A diestra y siniestra. El cambio climático, el calentamiento global, toda esta cosa, ¿verdad? Que sabemos de dónde proviene realmente, ¿verdad? Y entonces destruyen la naturaleza. Por dicha, la humanidad se está dando cuenta de esa situación, ¿verdad? Los pueblos del mundo están despertando a fuerza de golpes. Este sistema no es viable. Y si a eso agregamos el hecho de que es un sistema plutocrático, ¿verdad? Gobernado por los grandes ricos, nada más, y el pueblo no dice nada, son los grandes ricos los que disponen, y cleptocrático, de los grandes ladrones, ¿verdad? Y además, insoportablemente patriarcal, la humanidad va entendiendo que por ahí no va la cosa. Entonces, ¿por dónde va la cosa? Por un mundo multilateral, ¿verdad? Que reitero, debe convertirse en un mundo sin lados, ¿verdad? Sencillamente la humanidad, donde se cambie, reitero, la competitividad por la solidaridad. El ser humano no nació para competir, todo tipo de competencias homicidas, ¿verdad? El ser humano nació para la fraternidad, para la... Es que somos naturalmente... no somos, no somos naturalmente independientes, sino que somos dependientes naturalmente. Nos necesitamos los unos a los otros desde que nacemos y durante toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces somos multidependientes de la madre naturaleza y de los demás seres humanos. Entonces, reitero, se va a implantar, quieran o no, en el mundo, yo creo que cada día lo queremos más, un sistema, reitero, donde la humanidad sea lo más importante, ¿verdad? Un sistema donde el amor impere totalmente, el amor en el amplio sentido, ¿verdad? De solidaridad, y un sistema en el que la naturaleza sea respetada como la madre nutricia que es, y reitero, la humanidad y naturaleza somos esencialmente lo mismo, definitivamente. Y además con gobiernos realmente del, por y para el pueblo. Y eso no lo ofrece el sistema capitalista. ¿Qué está pasando en Europa? Que el pueblo está empezando a despertar ya, ¿verdad? Y entonces, claro que los grandes difusores de mentiras, ¿verdad? Los grandes medios de comunicación, que por cierto ahí sería bueno hacer una reflexión al respecto, ¿verdad? Cómo nos manipulan ideológicamente con los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Desfiguran totalmente la realidad y entonces ocultan, ¿verdad? Tal extremo de que en Francia están convirtiendo en delito sacar una bandera palestina, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Y en Inglaterra ocultan totalmente el apoyo que el pueblo está dando a Palestina.
Entonces, ocultan todo eso los grandes medios de desinformación, pero lo real es que el pueblo está protestando en Europa, está protestando en América Latina, está protestando. Tuvimos en Costa Rica, que es pacifista tremendamente, el miércoles pasado, una gran manifestación del pueblo, ¿verdad?, protestando por este sistema, en el fondo, ¿verdad? Entonces, creo que la guerra está ganada definitivamente por el multilateralismo, por este nuevo mundo, ¿verdad? Y como decís, en Ucrania se está jugando cosas muy, muy, muy importantes, y una de ellas es que al final va a salir triunfando. Máxime que Europa está sufriendo, el pueblo europeo está sufriendo, pero montones y montones los caprichos de una argollita, ¿verdad? Y concluyo este comentario con esto, es realmente causa mucha risa, ¿verdad? Y risa con bronca, como dicen ustedes, ¿verdad? El ver a la ministra aquella, Úrsula o der Leyen, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad?, allá en Israel, ¿verdad? Y por cierto que tiene que salir en carrera cuando hay un bombardeo palestino. Ver a Macron, ¿verdad?, metido ahí, nada tiene que estar haciendo ahí definitivamente. Ver a Macron cuando pretende meterse, pero así ya como en el colmo de su desastre, ¿verdad?, como líder, implorando que lo metan a la reunión de los BRICS, ¿verdad? Y le dicen, no, aquí no tiene nada que hacer, usted va para afuera, definitivamente, ¿verdad? Entonces, la guerra se está ganando, la humanidad está ganando esta guerra, de ahí la importancia realmente. Pero bueno, como efecto... Sí, yo comparto todo lo que dices, Luis, y sí me atrevo a decirte que efectivamente algo está pasando en el último tiempo. En realidad, porque es cierto que Estados Unidos tiene un complejo industrial militar muy poderoso, pero también tiene otros sectores muy poderosos, ¿no? Como por ejemplo el complejo industrial cultural, que hoy tributa más en términos de PBI que el propio venta de armamento, ¿no? El triángulo Wall Street, Silicon Valley y Hollywood es más importante que todo el complejo industrial militar norteamericano, con Raytheon, con Lockheed Martin, con las grandes empresas del complejo militar. Y hay una gran discusión estratégica, digamos, y que es un gran debate que está habiendo en torno a eso. Los neoconservadores, muy apalancados en la mirada de Kissinger como su gran personificación y su gran intelectual histórico, que ya tiene más de 100 años, plantean que la guerra, en definitiva, es contra China, y lo peor que pudo haber hecho la actual administración de la Casa Blanca globalista es pelearse con Rusia, cuando lo que había que hacer es despejar de la ecuación a Rusia para pelearse de manera directa con China. Y eso es un poco lo que expresó Elon Musk en el último tiempo, y en un punto es lo que viene desgastando y degradando el actual gobierno demócrata, ¿sí?, que el pasado 10 de octubre aprobó un financiamiento para el sostenimiento de la guerra y el de hacer dinero con la guerra, y no solo con Ucrania, sino también, por ejemplo, asistiendo al Estado de Israel en su política genocida de bombardeo sobre población civil en Gaza, ¿no? Con una represalia absolutamente desproporcionada a lo que generó la resistencia palestina de la mano de Hamás, pero de otros grupos armados también, ¿no? Y sin embargo, John Kirby, que es el coordinador de comunicación, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, cuando aprobó este acuerdo dijo, el 10 de octubre, o sea, hace pocos días atrás, dijo: nos estamos acercando al final de la cuerda. Quiero decir que hoy hemos anunciado un paquete de asistencia militar por el valor de $200 millones para Ucrania. Y mantendremos esa ayuda mientras podamos, pero no va a ser indefinida. Y en ese contexto, un mes antes, Zelensky cambió al ministro de Defensa de Ucrania. Y cuando uno, en un contexto de una guerra como la que vive Ucrania, que es la guerra en territorio europeo más importante desde la Segunda Guerra Mundial, cuando uno cambia al ministro de Defensa, lo que está haciendo es cambiar la política militar. Está cambiando la política de la guerra. Está cambiando la conducción política de la guerra y la orientación estratégica.
Y Zelensky puso como ministro de Defensa a Umerov, Rustem Umerov, no importa quién es el nombre, digo, pero que había sido el jefe del fondo financiero de propiedad estatal ucraniana por el cual llegaba la asistencia económica. Es decir, pone como ministro de Defensa al que era básicamente el tesorero de la guerra. Esto quiere decir que, evidentemente, Ucrania se está dando cuenta de esto que John Kirby, esto fue el 3 de septiembre cuando cambió el ministro de Defensa de Ucrania. El 10 de octubre John Kirby dijo, estamos llegando al final de la cuerda. Es decir, Ucrania se está dando cuenta que no tiene mucho más margen temporal para sostener la guerra y para eludir lo que ya pública y abiertamente ha planteado Rusia de sentarse a negociar. Lo que pasa es que hoy, en el teatro de operaciones, todas las tiene la de ganar Rusia en función de su apertrechamiento, ser un país que es una potencia energética y una potencia militar, tener un complejo industrial militar que da trabajo a 2 millones de personas, tener superioridad aérea, capacidad misilística hipersónica que no ha utilizado en Ucrania y sin embargo sí ha amenazado con utilizar en defensa del pueblo palestino si Israel no desescalaba el conflicto en Gaza, a pesar de que los vínculos entre Rusia y el Estado de Israel son muchos, ¿no? Entonces, también es cierto esto, ¿no? Y también algo que es cierto, yo a veces me preocupa cuando nos quedamos en el escenario multipolar y discutiendo eso, que por supuesto es importante tener un mundo multipolar y lo necesitamos. Pero acá hay un viejo refrán de la política argentina, de un viejo pensador argentino que decía, lo que se trata es no de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Es decir, bienvenido al mundo multipolar, pero mientras los pueblos del sur, Costa Rica, Argentina, América Latina, en su conjunto, dejen de ser perros. La posibilidad de que una autonomía, una unidad latinoamericana, una integración regional, es posible en el contexto de un mundo polar, sí, sin lugar a dudas. Necesitamos, para ser integrados, para construir la patria grande, la condición de posibilidad es que haya un mundo multipolar. Ahora, no confiemos que las soluciones mágicas vendrán del lado de Rusia o del lado de China, porque eso no sucede y muchas veces basta mirar cuáles son las intervenciones económicas de China en África para darse cuenta que no traen a veces beneficios, ¿no? Para los pueblos y para las grandes mayorías. Pero por supuesto que ese mundo multipolar es condición de posibilidad para el sueño de la patria grande, y que por ahí va un poco la tercera dimensión de la entrevista, ¿no? Efectivamente que en Ucrania se juega el futuro de la unidad latinoamericana, en el sentido de que en Ucrania se juega el mundo multipolar, y en tanto se juega el mundo multipolar, se juegan las condiciones de posibilidad para la unidad latinoamericana, más allá de las dificultades económicas que ha traído la guerra de Ucrania en el mundo y en América Latina en particular, ¿no? Porque se han encarecido los precios básicos de la economía, como por ejemplo el acero, el aluminio, ¿sí? Porque se han encarecido el valor de los alimentos, ¿sí? Porque la inflación mundial en gran parte, a nivel mundial, está en gran parte promovida por el contexto que generó la guerra de Ucrania y el aumento de esos precios básicos de la economía. Entonces, a pesar de que ha traído dificultades económicas y algunas promociones, digo, en el caso argentino es cierto que el alza de las commodities agroalimentarias benefician a la economía nacional, pero también es cierto que tuvimos una sequía que nos impidió coronar ese contexto. Así que nos pasa de todo, no solo Milei. Pero la realidad es que Ucrania hay que entenderlo en que ahí se dirime un mundo multipolar que es condición de posibilidad para una América Latina integrada, unida, y una América integrada y unida solo es la garantía, es la condición de posibilidad para que efectivamente nuestros pueblos salgan de las desigualdades que tienen, de las pobrezas que tienen, de las miserias que tienen, de norte a sur, desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego, nuestros pueblos, ¿no? Tantas dificultades, tantas pobrezas. Digo, yo hablo de un país profundamente rico, desde un país profundamente rico, con 44 millones de habitantes, que tiene el 40% de la población bajo la línea de la pobreza y tiene casi el 9% de la población en una situación casi que de pobreza extrema, y que si no hay un Estado que sostenga la economía popular,
promueva subsidios, ingresos universales, seguros de desempleo, esa población queda indefensa ante, por ejemplo, ni más ni menos, un personero de los Estados Unidos como Javier Milei, como eventual presidente del país. Entonces, la gravedad de lo de Ucrania es cierto, pero es cierto también que en Ucrania, aun cuando nos parece tan lejos, impacta de manera tan cotidiana nuestras vidas, ¿no? Y a veces lo que nos parece tan lejano está en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Claro, es que es una lucha, como bien lo señalas, que se está dando a nivel de cada ser humano. ¿Qué quiero ser? ¿Capitalista neoliberal? Homicida y cocida, perdón que repita el mantra, ¿verdad? Pero es con toda la buena intención, definitivamente. O quiero ser humanitarista, ecologista, con gobiernos participativos realmente del pueblo y por el pueblo y para el pueblo. Entonces, qué dicha o qué bien, más bien, muchísimas gracias por haber planteado esa situación, ¿verdad? Lo de Ucrania tiene carácter universal. Me refiero al planeta Tierra, ¿verdad? Obviamente. Lo de Ucrania tiene carácter, tiene el doble carácter de mundial, de social para efectos de nuestra vida cotidiana y de personal, ¿verdad? Y a nivel personal, bueno, ¿qué quiero? Sigo siendo el perro con el collar. Cambio de collar, no. Mejor para el carajo el asunto. Renovémonos, ¿verdad? Y entonces perdemos el asunto. Yo quería comentar un par de cositas también antes de pasar a lo puramente latinoamericano, que ya estamos metidos, ¿verdad? En este sentido, en este aspecto, la guerra de Ucrania como un negocio de la familia Biden, ¿verdad? Aclaro con esto un asuntito, más bien, donde quiero enfatizar. Recordemos los negocios de la familia Biden con la mafia ucraniana, ¿verdad? El hijo de Biden, etcétera, etcétera, ahí metido, ¿verdad? En un montón de negocios. Y entonces cuando Biden, sin ningún asco, como decimos acá, pide 120 millones para Ucrania, pide, bueno, el pueblo estadounidense ha pagado 300.000 millones o 200.000 millones de dólares, ¿verdad? Para Ucrania. Cuando el pueblo estadounidense tiene miserias terribles, ¿verdad? Tiene problemas de todo tipo. Bueno, están tan mal psicológicamente que ayer estaba leyendo que ya llevan 546, más los de hoy deben ser como 550 atentados entre ellos mismos, ¿verdad? Se balean, aparece un loco por ahí con una ametralladora y balea a todo el mundo, ¿verdad? En fin, en Estados Unidos no se puede andar tranquilo porque de pronto una bala perdida, ¿verdad? Te puede tomar en un parqueo, te puede tomar en un supermercado, te puede tomar en una discoteca, ¿verdad? Es aquella loquera terrible que se tiene allá, eso no puede ser. Además, una pobreza tremenda que ya está sobre 10%, ¿verdad? Creo que va a tener como el 15% allá en Estados Unidos, una cosa así, ¿verdad? Entonces, que de pronto al pueblo le roben ese montón de platino, que inviertan en una guerra que está totalmente estancada, como decís vos, dígase, perdida, ¿verdad? Como la de Ucrania, y a sabiendas de la corrupción espantosa que se da con Zelensky y toda su argolla, ¿verdad? Digamos que por lo menos un 60% del dinero que va para Ucrania se lo reparte la mafia esta, ¿verdad? Biden, los grandes ricos con los grandes ricos de Ucrania, ¿verdad? A los que no les interesa para nada la libertad, la democracia, nada es no es el plata, definitivamente, ¿no? Y por otro lado, bueno, esto unido también con lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Entonces, Netanyahu, ¿verdad? Que es una pieza totalmente made in USA, ¿verdad? Sencillamente ahí va más plata y Biden llega y les da todo el apoyo, etc. Una lucha que definitivamente también está perdida por parte del sionismo. El sionismo es inviable, ¿verdad? Totalmente. Es como intereses económicos se están moviendo ahí, ¿verdad? Y cada día se evidencian más y cada día se desenmascaran más, se desprestigian más y los pueblos están ya actuando conforme, ¿verdad? La situación que se está dando allí. Para América Latina, nuestra América, como
José Martí, ¿verdad? Y esa América bolivariana y en fin, que ha sido la única forma de que nos desarrollemos es unidos, ¿verdad? O juntos o esclavos, ¿verdad? O juntos o vasallos. O nos unimos o nos hundimos, ¿verdad? Y todo lo que está pasando en el mundo es fundamental para nuestro futuro. Realmente creo que este es un momento maravilloso de la historia, ¿verdad? Muy doloroso como todo proceso de parto, ¿verdad? Como todo partogénesis. Están haciendo un mundo nuevo, están haciendo una humanidad nueva y están haciendo una América Latina también nueva, ¿verdad? Y son tan desprestigiados los gobernillos que son títeres de Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, la señora Boluarte, esta peruana, ¿verdad? Que no tiene ninguna autoridad, no tiene nada, sencillamente está ahí con un montón de soldados gringos respaldándola, ¿verdad? La situación en Guatemala, ¿verdad? Esta cosa, pero totalmente de realismo mágico, ¿verdad? De una señora ahí, fiscal general, ¿verdad? Y otro fiscal, un apellido muy raro, Curruchichi, una cosa así, ¿verdad? Y la señora es Esperanza, no sé qué, bueno, deteniendo todo el proceso democrático, todo este triunfo maravilloso del pueblo, ¿verdad? En las últimas elecciones, deteniendo todo un proceso que no lo pueden detener definitivamente, ¿verdad? Por eso hay todo un pueblo guatemalteco, ¿verdad? En fin, bueno, en el caso de Milei, ¿verdad? En el caso de Bolsonaro, en el caso del traidor Lenín Moreno, ¿verdad? Y Lazo, con todo ese despelote y el Novoa, ¿verdad? Que bueno, apagones y terrorismo, ¿verdad? En unas noches terribles en Ecuador, ¿verdad? Entonces, son tan desprestigiados los defensores del sistema capitalista como el sistema capitalista mismo. Entonces, bueno, acá en Costa Rica tenemos un presidente, ¿verdad? Que hay mamacitita, ¿verdad? Es una creación también del Departamento de Estado de alguna manera, ¿verdad? Donde no defiende los intereses del pueblo, sino, como dije al principio, de la argolla gran capitalista nacional y transnacional. Y eso el pueblo lo está entendiendo. ¿Cómo vamos despertando? Qué bonito que vamos entendiendo que la única ruta es la unidad, la única ruta en América Latina es la integración latinoamericana, ¿verdad? Kirchner en ese sentido fue totalmente, junto con Lula, ¿recuerdas? Junto con Correa, Sí, junto con totalmente unitarios, ¿verdad? Y tenía muy clarita la situación esa, incluso cuando en Mar del Plata echan afuera del Alca, ¿verdad? Al carajo, decía Hugo Chávez, ¿recuerdas? El momento cumbre de la unidad regional, ¿no? En Argentina se le suele decir la década ganada latinoamericana, ¿no? De lo que se vivió desde el 99 hasta el 2015, ¿no? Más o menos ese es el contexto, el marco de esa década, que realmente hubo muchos avances en términos de integración y de igualdad también de nuestras sociedades, ¿no? De justicia de nuestras sociedades. Y creo que estamos en un contexto donde eso podría relanzarse, ¿no? Sobre todo con Lula en Brasil, con lo que sucede en Colombia, que no es menor, con Gustavo Petro, ¿no? Más allá de después algunos matices, pareciera ser que en breve habría condiciones de relanzar esa integración que todavía sigue estando como en suspenso, ¿no? En un impasse. López Obrador en México, ¿verdad? López Obrador. Es maravilloso definitivamente. Y yo pienso que, bueno, por dicha en Ecuador, las elecciones que se hicieron fue por un breve periodo, ¿verdad? 10 meses, una cosa así, o 15 meses, ¿verdad? Ya vendrá el proceso en serio, ¿verdad? Yo creo que la Revolución Ciudadana va a volver a gobernar en Ecuador a corto plazo, ¿verdad? Bueno, Bolivia, que es un ejemplo, pero totalmente maravilloso, ¿verdad? Cómo se quita el pueblo un golpe de Estado, ¿verdad? En un año, lo mata por el carajo, ¿verdad? El golpe de Estado y vuelve a instalar al MAS, ¿verdad? En Bolivia, ¿no? En Chile, ese pueblo que yo pienso que va a rechazar la nueva constitución que le tratan de imponer ahí la mafia, ¿verdad? En Argentina, por favor, encárgate de que gane más.
y ojalá que ponga a la Miriam en familia, como decía Milei. No. Es vacilante. Hay más fuerzas que Miriam, ¿no? Que trotskismo en Argentina, pero sí es cierto que, bueno, que esperemos que Sergio Massa sea el próximo presidente, con esa vocación de conexión con un mundo, con una mirada amplia, tiene una mirada pragmática en el buen sentido, que no está dispuesto a aceptar los preceptos linealmente de la Casa Blanca, que ha viajado a China, que es el ministro de Economía del ingreso argentino al BRICS, así que la verdad que las esperanzas están puestas, están depositadas y es una esperanza cierta que no espera tanto, porque la realidad es que hoy el escenario es que Sergio Massa es el próximo presidente de la República si nada acontece, nada extraño acontece, que puede pasar porque Argentina es un país siempre muy convulsionado en su política, ¿no? Pero la realidad es que hoy el escenario político señala que Sergio Massa es el próximo presidente de la República, ganó en octubre, ganó la primera vuelta con un buen porcentaje, casi 7 puntos, y estuvo a 2,5 puntos, 3 puntos de ganar en primera vuelta, así que la realidad es que el escenario está auspicioso, y esperemos que eso sirva para recuperar un poco, Luis, como vos decías, ¿no? de esa América Latina en esa senda del no al alco, ¿no? del al carajo. Anoche, bueno, esta madrugada estaba viendo por un momento RT, ¿verdad? Y estaban entrevistando a un teatrero. Entonces me impresionó muchísimo algo que contaba el señor de teatro, ¿verdad? Y de que en Argentina es el único país en el mundo que tiene más salas de teatro que de cine. Y le encanta definitivamente el cine, perdón, el teatro al pueblo argentino. Y yo muy respetuosamente lo digo y con un gran amor, ¿verdad?, por Argentina. Realmente el pueblo argentino es así, ¿verdad? De drama, lo que vos decías, ¿verdad? Incluso me encanta leer es cierto. Página 12, ¿verdad? Página 12 tiene un montón de dramas ahí que cuenta, ¿verdad? De pronto te cuenta de la ¿cómo se llama? De las víctimas, de 30.000 víctimas que Milei niega totalmente, ¿verdad? De pronto te cuenta una historia muy terrible allí. De pronto la vida de Cristina, ¿verdad? Que es un gran drama, definitivamente, ¿no? Por ahí tengo el libro, aquel Sinceramente, ¿verdad? Interesantísimo que lo tengas. Sí. Eso es toda una novedad, que hay un Sinceramente de Cristina en Costa Rica. Me parece extraordinario, maravilloso. Viene lo que me costó y ahí lo tengo definitivamente. No solamente lo tengo, sino que lo leo, ¿verdad? Y la vida de Cristina es así, ¿verdad? De novela realmente, ¿no? Pero es que toda América Latina, es que somos ese realismo mágico, es que somos el García Márquez de 100 años de soledad, ¿verdad? Es que somos El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría allá en Perú, ¿verdad? Que lo acaba de leer. O los de abajo, ¿cómo se llama? Mexicanos. Bueno, Juan Rulfo, ¿verdad? Porque hay historias tan terribles, los cuentos del llano en llamas. Y en Argentina ni para qué, ¿verdad? Todos aquellos. Recuerdo incluso el existencialismo del túnel de Sábato, ¿verdad? En fin, bueno, es una maravilla. Esta América Latina, yo cada día me siento más orgulloso de ser lo que somos, ¿verdad? Realmente. Ahora, para ver si llegamos a la última parte, pero ojalá que duremos bastante, porque tenemos bastante tiempo en el programa, además de que creo que estaba, desde mi punto de vista, tremendamente interesante. El lugar de América Latina en la guerra, pues es lo que hemos estado tratando de plantear, ¿verdad? Creo que queda claro que, como bien señalaste al principio, con muy buen tino, ¿verdad? Como la guerra es mundial y América Latina está en el mundo, pues lógicamente nos afecta. Recordemos también el asunto de la franja y la ruta, ¿verdad?, de China, porque llevas mucha razón al plantear que la guerra es contra China en última instancia, como lo plantean por ahí, ¿verdad? Pero el chino, yo soy un apasionado chinófilo, ¿verdad? Sinófilo, no sé cómo se dice. Me leí 4 textos que me mandaron de China en 1970, escritos por Mao Zedong. Mira, qué interesante, ¿verdad? Por dicha, los correos son fieles a aquel principio de llueve, truene, nieve, lo que sea, el correo llega, ¿verdad? Realmente, ¿no? Perdón.
Y entonces recuerdo que yo recibí información de Cuba, ¿verdad? De Radio Habana, Cuba, calendarios, revistas, de China, todo este montón de cosas. Entonces me mandaron 4 libros. Entre ellos venía, más bien aparte, el libro rojo de Mao Zedong, ¿recuerdas? El famoso libro rojo. Y aquel otro libro de 5 tesis filosóficas de Mao Zedong, ¿verdad? Y entonces la historia de China es una historia tan ejemplar. Hubo un momento, incluso con la historia de los últimos 200 años, que China se enfrentó a todas las potencias del mundo que querían esclavizarle, robarle, ¿verdad? China se enfrentó a los portugueses, por eso Macao. China se enfrentó a los ingleses, por eso, ¿cómo se llama? Hong Kong. China se enfrentó a Francia, Alemania, los gringos que llegaron ahí, ¿verdad? Y a todos los echaron, sencillamente, ¿no? Y la filosofía de China es comercial, sencillamente, ¿no? Entonces, mire, yo le ofrezco un win-win, ¿verdad? Un ganar-ganar, ¿verdad? Respeto profundamente su forma de pensar, respeto su organización interna, respeto su sistema político. ¿Le gusta el negocio? Hagámoslo, ¿verdad? Recuerdo incluso que por ahí se contaba que mientras los colonialistas europeos iban para allá a ver qué se robaban a Asia, ¿verdad? Y obviamente América Latina y China, con fuerzas armadas, ¿verdad? Con naves tremendamente pertrechadas, ¿verdad? Para esclavizar los pueblos. Perdón, China mandaba naves para comerciar, sencillamente. Y de hecho la franja y la ruta, ¿verdad? La ruta de la seda, que la han extendido por todo el mundo, ¿verdad? Y entonces para los nuevos proyectos latinoamericanos, la franja y la ruta son fundamentales, ¿verdad? Y realmente pues la inversión china va creciendo tremendamente en América Latina, la inversión rusa ni para qué, y por eso la general aquella, ¿verdad? Dice que Estados Unidos debe recuperar las riquezas, ¿verdad? Del litio, qué cosa más terrible era, y después que no pueden permitir RT y Telesur, ni mucho menos Sputnik, ¿verdad? Bueno, por eso son mis predilectas junto con CGTN de China, ¿verdad? Etcétera. Hispan TV, etcétera, etcétera. Pero volviendo a América Latina, entonces, cómo efectivamente esa guerra nos abre un montón de posibilidades. Esa guerra nos abre la posibilidad de volver al latinoamericanismo fundamental. Y el último punto que tenemos es posibles caminos de solución al conflicto. ¿Cómo la ves, querido Matías? La realidad es que el conflicto se va a solucionar en el momento en que los Estados Unidos, fundamentalmente, pero la Unión Europea también, decidan poner fin al financiamiento permanente de la guerra, ¿no? Y sobre todo, más que incluso el equipamiento, el problema es el financiamiento, porque Ucrania está estrechamente articulada a bandas paramilitares, transnacionales, contratismo militar. Hay un esfuerzo de guerra muy vinculado a la cuestión del financiamiento, ¿no? Yo creo que la guerra va a acabar en ese momento. Rusia, en función de su potencia, del momento en el que esté su potencia militar, va a establecer un marco de negociación. Creo que Rusia va a aceptaría el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, no así el ingreso a la OTAN. Establecería mecanismos de negociación, sobre todo con la Unión Europea y con la OTAN en relación a Finlandia y a otros países que eran parte de ese cordón de países, de ese cordón sanitario de países, de ese colchón de países entre Rusia y la Unión Europea, ¿no? Que la OTAN fue sistemáticamente, desde ya hace varios años, sobre todo desde el ingreso, desde el siglo XXI, digamos, fue violando esos acuerdos en el contexto de la disolución de la Unión Soviética. Así que la realidad es eso, se va a acabar la guerra cuando los Estados Unidos y la Unión Europea corten el financiamiento, y verá Rusia qué margen de negociación, qué negociación construirá en función de su fortaleza militar. La realidad es que en términos militares Rusia no está afectada. La realidad es que en términos incluso económicos, a pesar de que ha caído el PBI en función de la guerra,
que ha tenido dificultades económicas, que el rublo se devaluó. La realidad es que la economía rusa sigue mostrando fortalezas, sobre todo es una gran potencia militar, de un potente complejo industrial militar, y por supuesto también es una gran potencia energética. En otros rubros fraquea, ¿sí? También es una gran proveedora de alimentos a nivel mundial, de insumos para el complejo agroalimentario mundial, ¿no? Pero la realidad es esa, digamos, el concierto de la guerra me parece que va en ese contexto, y insisto con esta idea, a partir de los últimos acontecimientos, de lo que sucedió en Ucrania con el cambio de ministro de Defensa, que pasó desapercibido, pero que tiene una dimensión estratégica central, y el reciente anuncio de la Agencia Nacional de Seguridad, de la NSA norteamericana, de John Kirby, señalan que no sería de extrañar que en febrero de 2024, cuando se cumplan los 2 años de la guerra, evidentemente haya un barajar y dar de nuevo y un plafón de negociación. En ese concierto, y vuelvo a la tercera dimensión, a la dimensión latinoamericana, para destacar el rol internacional del gran dirigente latinoamericano a nivel mundial, que es Lula da Silva. Brasil, por lejos, y Lula, por lejos, ha mostrado una potencia internacional extraordinaria, ha, por ejemplo, intervenido de manera directa en el conflicto Israel y Palestina, en el Consejo de Seguridad, ha reclamado un fin de los atropellos, potenció y se articuló a Gustavo Petro y sus declaraciones estridentes en torno a Israel, incluso amenazando, diciendo de que Colombia rompería relaciones diplomáticas con el Estado de Israel si insistía en su política genocida en Palestina y particularmente en Gaza, y eso todo tiene la mano de Lula detrás. Entonces, la realidad es que Lula puede llegar a cumplir, y en tanto Lula, Brasil, y en tanto Brasil, América Latina, un rol importante en la construcción de la paz, ¿no? Un rol muy destacado porque efectivamente desde que Brasil es parte de los BRICS, y los BRICS es un punto de convergencia, es un foro económico, político de los países emergentes, y donde Rusia está sentada, bueno, el rol de Brasil puede resultar muy interesante en ese proceso de diálogo por la paz. Hay que insistir en la idea de que la paz es el único camino posible para los pueblos. No está bien la acción militar de Rusia, más allá de que uno lo entiende, ¿no? Más allá que uno entiende el contexto de la nazificación que ha generado Zelensky y el neofascismo en Ucrania, ¿no? Que son todos incluso nazis, históricamente reivindican hasta el nazismo ucraniano, ¿no? Y las vinculaciones de próceres, entre comillas, ucranianos en relación a la Segunda Guerra Mundial y su complicidad con el nazismo. Entonces, si bien eso es cierto, eso no significa, bajo ningún punto de vista, reconocer que la guerra no puede ser el camino de los pueblos, ¿no? El único camino de los pueblos es el camino de la paz. El camino de la paz es el único que puede traer prosperidad económica, justicia social, igualdad, dignidad para los pueblos, ¿no? Y cada víctima civil que muere en una guerra, cada vida humana que muere en una guerra, debe preocuparnos y debe lamentarnos. Y creo que el camino que América Latina tiene que emprender es el de apoyar a esos dirigentes, y particularmente a Lula da Silva, que por lejos, por condiciones particulares, porque asistimos al 5º gobierno del PT en Brasil, luego del golpe de Estado, luego de la cárcel, al 3er gobierno de Lula, ha jugado un rol destacado que, de hecho, yo particularmente esperaba de López Obrador, y que, sin embargo, eso no ha sucedido por las condiciones particulares de México, porque es un presidente que solo ha salido muy contadas veces de su país. Creo que, si mal no recuerdo, una vez a los Estados Unidos y otra vez a Chile por los 50 años del golpe de Salvador Allende. Entonces, Lula ha jugado un rol muy importante, y creo que hay que acompañarlo y entender que como dirigente, como jefe de Estado del país y de la economía más importante de América Latina, como dirigente progresista y popular, como dirigente obrero, sindical obrero que se convirtió en un dirigente político, hay que apoyarlo en esa iniciativa de la paz, que es una iniciativa que además sistemáticamente ha impulsado en Ucrania y también está impulsando ahora en Israel y Palestina, que es por lejos el conflicto del momento, y que ha solapado la presencia en los grandes medios de comunicación de Ucrania, ¿no?
Así que creo que el camino es ese, y me atrevo a decir que estamos en un horizonte temporal de que en febrero, el 24 de febrero para ser más exactos, 2024, cuando se cumplen los 2 años de la guerra, va a haber un impasse para redefinir los contornos actuales del conflicto, que no son los contornos iniciales de esa primera etapa donde Rusia intentó hacer caer el gobierno de Kiev y desnazificar el país en una especie de golpe de mano para cambiar la ecuación de poder de la República Ucraniana. Ya no es ese primer momento, es un momento donde pareciera ser una gran guerra de posiciones, una guerra de trincheras, ¿sí? Donde Ucrania es impotente de lanzar una contraofensiva que sea exitosa y eficaz, eso ya ha quedado demostrado, y donde Rusia ha decidido no avanzar. Las posiciones de Rusia son defensivas en el marco de su operación militar especial y en el marco de la defensa de los nacionales rusos que viven en Ucrania, ¿no? Entonces, claramente ha dado una señal de que Rusia ya, por decirlo de alguna manera, está esperando el llamado para sentarse a la mesa de negociación. Casi que diría que Rusia está sentada en la negociación esperando que la OTAN, los Estados Unidos y la conducción de la Unión Europea se sienten en la mesa de negociar. Por otro lado, hay una gran incertidumbre en torno a Zelensky y cuánto apoyo popular tiene en Ucrania, ¿no? Hay quien dice que la guerra y su no resolución ha minado su popularidad. Hay algo que es cierto, que pese a las particularidades del sistema político ruso, no se puede decir lo mismo de Putin, que sigue siendo el dirigente más popular de su país, un dirigente que llegó al poder en el año 2000, ¿no? y que ha permanecido como el principal dirigente de ese país, siendo en algún momento tan solo primer ministro y bueno, desde hace un tiempo ya presidente nuevamente. La realidad es que sigue siendo el dirigente político más importante de Rusia y un dirigente con un apoyo popular importante en su país. Y hay dudas sobre Zelensky. De hecho, son tantas las dudas que se sabe que no habría elecciones en Ucrania y que si hay elecciones en Ucrania son a instancias de la presión que pueda ejercer la Unión Europea y los Estados Unidos cuando decidan poner fin al conflicto. Así que me parece que va por ahí la clave, y me atrevo a decir que estamos en un tiempo de espera, en un compás de espera para una pronta redefinición y una nueva etapa en este conflicto, que ojalá sea para el lado de la paz, para el lado del diálogo, la negociación y el entendimiento, en función de recuperar el camino de la dignidad del pueblo, ¿no? De los pueblos. Yo quería abonar respecto a la importancia de Brasil y de Lula, el hecho de que Dilma, ¿verdad?, sea la presidenta del BRICS, ¿verdad? Del Banco de Desarrollo, exactamente, del organismo financiero. El organismo financiero de los BRICS, ¿verdad? Y es importantísimo para América Latina, ¿verdad?, desde todo punto de vista, ¿no? Por otro lado, la declaración que explícita y tácitamente ha hecho América Latina de territorio de paz, ¿verdad?, libre de ¿cómo se llama?, de armas nucleares, en los grandes pasos que ha dado Petro, ¿verdad?, en Colombia para lograr la paz, ¿verdad? Por primera vez han bajado los índices de violencia en Colombia, realmente, ¿no? Por primera vez el pueblo colombiano no tiene como prioridad la paz, sino la situación económica, otra cosa, ¿verdad? Y realmente Petro, el papel que ha jugado es así fundamental, es ejemplar también. Obviamente Lula, por cierto que Lula, ayer leía por ahí que estaba de cumpleaños, o sí, que también estaba de cumpleaños Lula. Incluso cuenta brevemente la historia de la pérdida de su dedo, ¿verdad? La parte de su dedo, porque era un obrero de fábrica, tornero, ¿verdad? A mucha honra, ¿verdad? Y de ahí funda el Partido de los Trabajadores, y interviene en 3 campañas y no, ¿verdad? Y la cuarta va para adentro definitivamente. Y se eterniza. Además, el hecho de que en lugar de huir asumiera la cárcel, ¿verdad? Eso es muy importante definitivamente en el currículum de Lula, ¿verdad? Vamos para la cárcel, ¿verdad?
y el pueblo ahí acompañándolo durante toda su prisión, el pueblo afuera, ¿verdad? En manifestaciones, el pueblo apoyándolo, ¿verdad? Y cuando sale, indudablemente lo colocan de presidente, ¿verdad? En Brasil, y asume ese liderazgo que, como decís, es clave definitivamente, ¿no? Y entonces, cómo la guerra efectivamente viene a consolidar, está consolidando ese anhelo de paz y ese anhelo. Y hay una situación muy importante, con toda razón planteas que cuando Europa y Estados Unidos deciden dejar de apoyar a Zelensky se acaba la guerra. Y es que los pueblos de ambas regiones ya no aguantan más, ¿verdad? Y están presionando y presionando y presionando. Entonces la decisión en última instancia no va a ser de los gobiernos, sino de los pueblos, ¿verdad? Incluso en Estados Unidos es el colmo que al señor a Biden, ¿verdad? Que debe estar ya recogido en su casa, ¿verdad? Con su pijamita y su gorrito, ¿verdad? Lo tengan de presidente, ¿verdad? Teniendo gente tan valiosa, el Partido Demócrata, ¿verdad? Se me ocurre a uno de los familiares de Kennedy, ¿verdad? A esta mujer increíble, Alexandria Ocasio-Cortez, ¿verdad? Pucha, qué mujer, ¿verdad? Esa sería realmente la que debiese estar en lugar de Kamala Harrison, ¿verdad? Allí. Bueno, teniendo gente tan buena, ¿verdad? Y vayan a elegir a este tipo. Trump, ¿verdad? Que parece ser el candidato de los republicanos. No se sabe para dónde va a disparar, pero la línea general es más neoliberalismo, más capitalismo, aunque con Rusia ha tenido una política ahí un poco particular, ¿verdad, Trump? En fin, en Europa, pues el Partido Socialista incluso ha estado cambiando un poco, ¿verdad? Sánchez ha estado cambiando un poquito su nota, ¿verdad? Ha estado ahí como apoyando a Palestina, ¿verdad? El pueblo, ya no es aquel agresivo. En Francia, pues yo no le veo futuro a Macron, ¿verdad? Se ha desprestigiado tanto, y por ahí está Melechón, ¿cómo se llama de la insumisa, ¿verdad? De la Francia insumisa. En Alemania no creo que siga Scholz, ¿verdad? Y esta mafia, ¿verdad? La von der Leyen y toda esa gente. En Italia, la Meloni, ¿verdad? Está haciendo aguas por todo lado, ¿verdad? De alguna manera, y con esa política antimigratoria, ¿verdad? Tan salvaje. En fin, creo que sí, realmente van a haber cambios profundísimos y que van a obligar. Ahora viene el general invierno, ¿verdad? En Rusia, ¿verdad? Recordemos el papel que ha jugado el general en la guerra contra Napoleón y en la guerra contra Hitler, ¿verdad? Y entonces, aunque los ucranianos están acostumbrados, Rusia es la reina, ¿verdad? De la guerra en invierno, realmente, ¿no? Y el territorio ucraniano, ¿verdad? En esa zona es tremendamente pantanoso, ¿verdad? En invierno. Y en fin, ahí se estanca aquella situación. Y yo creo que el pueblo también ya no soporta más esa mafia, pero es que es mafia pura, ¿verdad? Zelensky es como Guaidó, ¿verdad? Como el nefasto Guaidó allá en Venezuela, ¿verdad? Un tipo que se roba todo, que le importa un pepino nada. Estaba incluso cuando el gringo este planteó que se está cortando la fuente de financiamiento, estaba obligando a los guerreros, a los combatientes del frente, a que avanzaran mínimo 500 metros al día. decía el tipo este, por algo es actor de teatro, ¿verdad? Antes que nada, definitivamente, el payaso este, ¿verdad? Uno deseaba que le dijeran, bueno, venga, pelee usted, ¿verdad? Como dice Mafalda en una frase por ahí, ¿verdad? Si los cobardes que plantean la guerra tuvieran que pelear en el frente, se acabaría la guerra, definitivamente, ¿no? Y después sí, Rusia, pues con Putin, realmente, recuerdo, leía en China una frase que es popular allá: Mao Zedong nos puso de pie, Deng Xiaoping nos hizo ricos, ¿verdad? Decía un dirigente popular chino. Y entonces en Putin, Gorbachev traicionó totalmente al pueblo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, un traidor, por así decirlo, los más terribles. Y Putin
puso de pie nuevamente el pueblo, ¿verdad? Recordemos que hubo una etapa allí terrible en que Rusia cae, el pueblo ruso se sale al exilio en los 90, 91, 92, ¿verdad? La mafia rusa, bueno, el cine gringo bombardeando con todo ese veneno que tiene, ¿verdad? De las películas contra la mafia rusa, ¿verdad? Y toda la cosa, ¿no? Desprestigiando totalmente. Las rusas prostituyéndose en Europa y en América Latina. ¿Cómo duele, cómo dolía esa situación, ¿verdad? Y de pronto apareció Putin, que no por nada fue miembro de la KGB, ¿verdad? Y de los más destacados, definitivamente. Tiene incluso sus gestos, sus portes tremendamente soviéticos, ¿verdad? Así, definitivamente, su línea, su comportamiento, su actitud, esa actitud incluso gimnasta que tiene, ¿verdad? De estar siempre en forma realmente, ¿no? Realmente es maravilloso todo lo que allí sucede con Putin. Y en América Latina, efectivamente, qué bien lo planteaste, reitero al principio, cuando escenificaste la guerra de Ucrania como la guerra europea y mundial, ¿verdad? Y en América Latina, pues también, cómo favorece totalmente, cómo nos hemos venido dando cuenta. Y en este momento hay tantas fuentes de información alternativas, ¿verdad? En el teléfono que tengo, que es un Huawei, por cierto, ¿verdad? Que lo recomiendo definitivamente, Huawei y Página 12 y ¿cómo se llama? Telesur y Sputnik y RT, Hispan TV, ¿cómo se llama? Esto es Sana, ¿verdad? La agencia siria, ¿verdad? De noticias. Al Mayadín, ¿verdad? La libanesa, Al Jazeera, ¿verdad? Por allá. Esas son las fuentes predilectas, definitivamente. Nosotros las recomendamos su devoción, como decimos por acá con respecto a los santos, ¿verdad? Está muy bien, está muy bien. Hay tantas fuentes de información que sustituyen a la basura y cada día más desprestigiada, la basura de por acá. Bueno, desgraciadamente ya vamos acercándonos al final y ya está Ayana nuevamente imponiendo la ley. Es una maravilla. Yo quiero agradecerte, queridísimo compañero, porque ahí estás con tu niño o tu niña, ¿verdad? En tus brazos. En una escena realmente conmovedora, pero totalmente, ¿verdad? Uy, qué maravilla en alternativa. Me durmió en brazos ahora, hubo algunos percances, me tuve que levantar, pero ya me durmió en brazos, la pequeña. Es una ventaja de los latinoamericanos que dormimos a los chicos, ¿verdad? Con nuestra parda, definitivamente. Es muy lindo. Y en alternativas, que ya tenemos 4 años casi, allá en la verdad, en enero cumplimos 4 años. Pasa de todo, ¿ves qué maravilla? Es un programa. Recuerdo que uno de los primeros programas en vivo tembló, ¿verdad? Costa Rica tiembla montones. Todos los días tiembla en Costa Rica, es así. No lo digo como exageración, ¿verdad? Hay una cosa que se llama Red Sismológica Nacional, ¿verdad? Donde está el Opsicori también. Y yo la consulto y todos los días tiembla en Costa Rica, ¿verdad? Algunas veces, generalmente de 2, 3, de magnitud 4, 5, ahí ya se siente un poco más. 6 hemos tenido de 6, 7 hemos tenido de 7. Yo tuve un pequeño temblor en casa, un pequeño temblor doméstico. Y entonces pasa de todo acá. De pronto aparecen perros, gatos. Hay un programilla que se llama Ahí les va de RT, donde aparece un oso, ¿verdad? Polar. Aquí han aparecido perros, gatos, de todo lo vive por ahí, ¿verdad? De pronto se nos desconecta todo, de pronto, pero la escena que tenemos hoy es definitivamente maravillosa, ¿verdad? Nunca hemos tenido una escena tan particular y tan especial. Muchísimas gracias, compañero, y esperamos que tenerte por acá lo más rápido posible, definitivamente, con todos esos conocimientos maravillosos. Además, todos los programas que manejas allá, ¿verdad? Me gustaría de alguna manera poderlos contactar, ¿verdad? Sí, a disposición permanente, Luis. Gracias a ustedes. La verdad que una alegría inmensa conectarnos tan lejos, a la distancia, pero
tan cerca en las ideas y en la política y tan cerca en el sentir latinoamericano, ¿no? Que al fin y al cabo es un solo pueblo, ¿no? Somos un solo pueblo y ojalá que más temprano que tarde triunfe esa idea, ¿no? De que decimos que no haya lados y que no haya fronteras. Sobre Hay todo un pueblo, en nuestro pueblo. hay un pueblo aborigen de por acá, los Brilis, que tiene una frase muy bonita que dice: algún día seremos un mismo pueblo, algún día comeremos en la misma canoa. Ellos acostumbran comida comunitaria, ¿verdad? Entonces ponen en una canoa todo lo que se va a comer ese día, entonces todo el mundo se reúne ahí, ¿verdad? Y empieza a coger todo lo que quieren. Entonces dicen ellos: algún día seremos un solo pueblo, algún día comeremos en la misma canoa. Y yo creo que ya estamos empezando a comer en la misma canoa. Además de que el pueblo argentino yo lo quiero particularmente, tengo amigos muy lindos, por ejemplo Rubén Pagura, el actor de teatro, ¿verdad? Que acá hizo escuela definitivamente Rubén. A Champa Galiotti allá ¿cómo se llama? En Córdoba, ¿verdad? En fin, hay una serie de argentinos increíbles. Y como te digo, no me pierdo el RT por la novela, ¿verdad? Y la novela perdón, Página 12, sí, bueno, y RT ahí con su novela. Y ahora con el canal C5N. C5N, que es el canal, uno de los canales que se puede ver todavía en Argentina. Lo he descubierto hace poco y no me lo pierdo, obviamente, ¿no? Incluso muy polémico. Y ahora vamos a incluir los tuyos, por favor, mándanos ahí los contactos para incluirlos. Bueno, totalmente. Perfecto. Dayana, los micrófonos son Gracias. tuyos. Sí, muchísimas gracias, Matías. De verdad, me uno al agradecimiento, ¿verdad?, de Panga por habernos acompañado este rato, a pesar de, ¿verdad?, de todos los temas cotidianos que también tenemos que atender. Entonces eso nos llena muchísimo de alegría. Y enviar un saludo pues a Abner y a José Amesti también, que fueron los encargados, ¿verdad?, de contactarte y de organizar este programa y poner sobre la mesa este tema tan importante. Y bueno, te dejamos para que ya asumas con toda tranquilidad y puedas seguir esta noche, nosotros también, y a la gente que nos acompañó, muchísimas gracias y esperamos vernos el próximo viernes a la misma hora. Feliz Un gusto, noche. Diana, un gusto, Luis. Gracias.